Buenas noches. Continuamos hoy, 1 de mayo de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta en la página 178 y en el párrafo que dice esta evolución. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Esta evolución, considerada como la mónada universal y la individualizada, y los aspectos principales de la energía evolucionante, después de la diferenciación, lo puramente espiritual, lo intelectual, lo psíquico y lo físico. Fíjense todos los niveles que hay de evolución. Esto es un paréntesis para que se aclare ello. La mónada es una y en su integridad es universal, pero también tiene un reflejo individualizado, que es lo que entonces llamamos una mónada humana. Pero no es una como separada de la mónada universal. Es nada más que un reflejo en un nivel en que se manifiesta al descender a los planos de la manifestación de un universo que son, bueno, ella surge o se manifiesta primariamente en el plano ádico, pero ya está reflejada para expresarse en el nivel individual que va descendiendo de Adi a Anupadaka, al alma superior, y desde alma superior es que entonces entra lo que llamamos el sutratma, el hilo que engarza las, hoy se hablaba eso en la Interamericana por la mañana, que engarza las encarnaciones o que engarza en la individualidad con el cuerpo causal en su primera etapa. Pero ese mismo hilo es el que sigue descendiendo. Es un hilo de Atman, es decir, de ese espíritu, de esa mónada que se refleja, pero que es la vida una de todo el universo. Por eso en nosotros está todo. Pero a través de ese hilo, primero, hace un triángulo en el nivel superior del manas, o cuerpo causal, que le llamamos en teosofía. Y allí, Atma Buddhimanas es un átomo de los tres, hace un triangulito, que es la individualidad manifestada en el nivel espiritual, que eso es lo que pone ella, puramente espiritual. No, puramente espiritual es el triángulo arriba de la mónada en sí. Pero bueno, ya lo intelectual, lo psíquico y lo físico sí son sus reflejos en los niveles personales, donde aparece todavía más dividida o más reflejada o menos presente, porque no puede expresar toda su realidad. Y por eso se va constriñendo desde esa divinidad y esa espiritualidad a lo intelectual, lo psíquico, que es sobre todo los deseos y la vitalidad pránica, que están muy mezclados, y lo físico, que es nuestra personalidad manifestada en estos cuerpos. Entonces, después de aclarar eso, entre paréntesis, continuamos el texto. Esta evolución puede así formularse como una ley invariable, un descenso del espíritu a la materia. Eso es lo único que hace. Relacionar ese espíritu con niveles de materia. En cada nivel de materia más densa, su expresión es más limitada, pero no es que sea otro espíritu, no es que sea algo separado como intelecto o separado como
intelectual, o digo, perdón, o como emocional, o como psíquico y como físico, sino que su limitación lo hace aparecer, y la conciencia encerrada en esos vehículos se siente separada de la vida una, pero sigue siendo la misma vida una. Esto es lo más maravilloso de la ley de evolución, y a la vez lo más complejo para poder realizar nuestro retorno, en nuestro reascenso hacia descubrir y saber lo que somos. Ese es el hombre, conócete a ti mismo, que tenemos que hacer por nosotros mismos, venciendo las limitaciones de nuestros cuerpos a través de purificación, las limitaciones de nuestra conciencia a través de nuestra recuperación de su dimensión real, de su sabiduría verdadera. Ese es lo que, en lo que estamos empeñados, los que empezamos a estudiar estas enseñanzas y la tratamos de llevar a la vida diaria. Así que es una ley invariable. Hace que el espíritu descienda a la materia, pero a su vez, en todo ese proceso se produce un reascenso equivalente a un ascenso en la evolución física, una reascensión desde las profundidades de la materialidad hacia su status quo ante, es decir, al estado de sabiduría y de total expresión divina que antes de ese descenso podía expresar en su propio plano, y aprende a expresar en estos planos inferiores y en todos los niveles de materia. Por eso, cuando culmina la evolución y todo ese proceso no tiene ningún impedimento, ningún valladar, porque el reascenso se completa a través de lo que llamamos los superiores estados de evolución o el discipulado, las iniciaciones en la fraternidad, etcétera, completa el ciclo de evolución humana y se convierte en una jerarquía. Y HPB aclara en este comentario, con una disipación correspondiente de la forma concreta y de la sustancia. Por eso, ya un adepto a voluntad, cuando renuncia a descansar y sigue y se auto inmola, porque es una inmolación de sí mismo, de su libertad que ya tiene derecho, para seguir ayudando a todos los que no hemos todavía completado el ciclo, su vehículo de expresión puede ser totalmente invisible para todos, puede a voluntad reflejarlo como si fuera un vehículo como el nuestro, pero no en ningún sentido el que responde a la ley de evolución de la humanidad, sino que a voluntad él lo mantiene en condiciones, como les digo, o totalmente invisibles o aparentemente visibles o visibles hasta cierto punto al menos, pero sin materializarse de nuevo. Por eso es que se le llama Mayavi Rupa. Puede adoptar la forma, pero nada más que es aparente, ilusoria. Se dice desde el punto de vista de lo que conocemos de la materia, ¿no?, que no está formado por moléculas, es decir, agregaciones de materia, que eso es lo que la hace compleja, sino que sigue estando en nivel atómico. Es decir, en la primera diferenciación, que en la realidad
en el espacio 1 y en el espacio sin expresión, toma la primera vestidura, vamos a decir, o la primera sombra, pero que es muy sutil, como es natural, figúrese, atómico del nivel más alto del sistema. A voluntad, igual que hacen logos, porque los convertimos en un pequeño logo hasta cierto punto, como una jerarquía, nunca individual, pero en la jerarquía que se llama el hombre celeste, puede trabajar todos estos aspectos del espacio material como un pequeño logos que hace que aparezca en todas las posibilidades de expresión y de visión o de percepción, hablar, oír, gustar, es decir, los sentidos se pueden expresar a través de ese Mayavi Rupa, pero no aerroja, no aprisiona, no esclaviza la conciencia como durante todo este periodo de evolución individual nos esclaviza y nos aprisiona a nosotros. Y entonces ella agrega, después de esta expresión latina, de statu quo ante, con una disipación correspondiente de la forma concreta y de la sustancia, bueno, lo habíamos leído ya, hasta el estado laya, o lo que la ciencia llama el punto cero, y más allá. Claro, la ciencia no sabe que ese punto cero de lo que la ciencia puede registrar con sus instrumentos y los sentidos humanos, con sus cerebros y sus sentidos físicos, pues no es el último punto, como la división de los elementos de materia en química, que en la época de HPV todavía y hasta principios del siglo XX, oficialmente, aunque Madame Curie fuera una de las primeras científicas que se dio cuenta que no era el punto final, no era el punto cero, por eso se le llamaba átomos, pues, y se le sigue llamando átomos a los verdaderos puntos finales del sistema solar manifestado. Pero eso es lo que llaman en ocultismo un centro laya, es decir, un punto donde todavía no se manifiesta nada, pero desde el cual se puede empezar a manifestar todo un sistema de evolución. Y entonces en la frase, en el párrafo siguiente nos dice, los poderes planetarios superiores aparecen a los ojos del vidente, ya de un ser que ha dominado estas leyes de la vida y conciencia en la expresión del espacio o materia, bajo dos aspectos. El subjetivo como influencias, es decir, una influencia inteligente de impulso hacia la evolución, hacia la bondad, hacia cualquier expresión de lo superior que las manifestaciones monádicas individuales estamos llamados a desenvolver, y aún las manifestaciones de almas grupales, etcétera, deben también de progresar, de alcanzar, porque ellos influencian como agentes de los espíritus planetarios y los mismos espíritus planetarios a todos los reinos. Recuerden que aunque el reino humano sea el principal y el más importante del plan de evolución, los 7 reinos que conocemos, más otros que no, más o menos hay nociones del reino angélico, por ejemplo, etcétera, de líneas de evolución paralelas, pero que no son los 7 reinos que conocemos, y que hay muchas dudas sobre todo, vamos a decir, sus funciones, su realidad, etcétera, pero están presentes en las filosofías antiguas y por tanto en las religiones, pero ya en las religiones sin las claves, sin el conocimiento superior que debemos tener de ellos. Por eso desconocemos tanto. Y aún de los 7 reinos desconocemos mucho de sus expresiones y de su
funciones evolutivas. Pero bueno, todos están presentes, y los espíritus planetarios y sus agentes jerárquicos, los Dianchohans, etcétera, el hombre celeste entre ellos, los seres humanos que se realizaron en una raza raíz de este sistema, pues tienen en lo subjetivo la capacidad de influenciar. Por eso ella pone influencia en letra de bastardilla. Y el objetivo como formas místicas. El objetivo son formas místicas. Aquí es donde viene esa labor de grandes agentes del plan de evolución que aparecen como ángeles o como adeptos o como protectores de muchas formas. De forma mística que bajo la ley kármica se convierten en una presencia. Y fíjense que igual que influencia, estas formas místicas, que casi siempre es la actividad de lo que en la India se llamaba o se llama, pero bueno, sobre todo en la India antigua, porque los conceptos modernos no sabemos cuáles escuelas los mantienen y cuáles se han ido desfigurando. Presencia. Ya es la presencia de un ser o de una apariencia de ser, aunque nada más que sea esta realidad no idéntica a los cuerpos nuestros, de expresiones de los poderes planetarios, el espíritu y la materia, siendo uno, como se ha dicho repetidamente. Es decir, ellos son siempre uno, pero aparecen como diferenciados en distintas proporciones. Cuando la expresión material sobrepuja y es mucho más presente o mucho más influyente, sobre todo me parece que es la mejor palabra, más influyente y más fuerte en expresión que el aspecto espíritu, aparece como materia, por ejemplo, aparentemente sin vida, el mineral, o con una vida muy incipiente, como el vegetal, etc. Pero en realidad todo es vida. El mineral también tiene la vida, pero tan escondida, tan inconcebible para los sentidos físicos, etc., excepto los cristales o investigaciones como lo que hizo Emoto con el agua, pues parece que es materia muerta, porque la presencia de la vida y la actividad del espíritu están tan limitadas y tan oscurecidas a nuestros 5 sentidos y a nuestra mente que aparecen como inexistentes. Pero cuando el espíritu logra vencer el nivel de la materia como para expresarse en un animal, en un ser humano y sobre todo en las jerarquías superhumanas, es el espíritu el que aparece como soberano, y muchas veces en las más altas expresiones de los niveles jerárquicos de los poderes planetarios, como que no tienen vehículo, como que son nada más que una influencia, porque la presencia ya ni se detecta. El espíritu es materia en el 7º plano. En este plano físico, nosotros lo vemos como materia. Y como les digo, la mayoría de los seres humanos en el siglo XIX consideraban que era materia muerta. Aún todavía hay científicos que no acaban de aceptar que los movimientos, que obviamente son inteligentes, en los subpartículas subatómicas o partículas subatómicas, como el electrón, etcétera, y otras más pequeñas todavía, que tienen movimientos y que y se han comprobado que son inteligentes, les siguen negando
la cualidad de la vida, lo cual es un absurdo. Por tanto, ella dice al final, la materia es espíritu en el punto más inferior de su actividad cíclica y ambos son maya. Ahí es donde está maya, porque aparecen modificando su realidad. La realidad nada más que la absoluta seidad, donde ambos están en el perfecto equilibrio de su unión total durante los pralayas y sus manifestaciones periódicas, que entonces vienen a ser así, en ambivalentes, en que uno parece predominar sobre el otro, pero en el fondo los dos siguen siendo uno. Los átomos llenan la inmensidad del espacio y por su continua vibración son, y lo enfatiza en itálica, aquel, y ahora todo en mayúscula, movimiento que mantiene en perpetua marcha las ruedas de la vida. La ciencia está llegando a eso, pero no acaba de dar el paso. El ocultismo, los grandes seres, las instrucciones de la filosofía esotérica, de la doctrina esotérica, como se le quiera llamar, lo ha mantenido siempre, sin ningún momento o instante de variación, de duda, de posible negación de esta ley, porque esa es la ley fundamental de evolución. Esa obra interna es lo que produce el fenómeno natural llamado la correlación de fuerzas, que en muchos aspectos se empezaron a estudiar a través de Newton, sobre todo, la correlación de las distancias, la fuerza, centrípeta, centrífuga, toda una serie de avances de la ciencia externa que empezaron desde 1600, 1400, 1500, en muy poquitos expresiones de científicos, la mayoría de ellos muy calumniados, como el caso de Newton, por haber bebido en fuentes totalmente ocultistas, algunos conscientemente porque eran iniciados, otros porque su inteligencia, proveniente seguramente de encarnaciones muy luminosas, no podían ser obliteradas por la general ignorancia reinante después de la Edad Media o durante toda la Edad Media. Pero bueno, del derrumbe de la Edad Antigua, a partir del derrumbe de la Edad Antigua, durante el derrumbe del conocimiento y de la sabiduría impuesto por el fanatismo obtuso y totalmente falto de espiritualidad de los que persiguieron las religiones antiguas, que aunque muchas de ellas estaban degradadas, no lo vamos a negar, y no eran el esplendor filosófico de sus orígenes, pero por lo menos quedaban los textos que hubieran ido guiando a todo el que tuviera una inteligencia mayor. Esa obra interna es lo que produce el fenómeno natural llamado la correlación de fuerzas, solo que en el origen de cada una de tales fuerzas, y lo pone ahora entre comillas, pero con inicial mayúscula, como lo puso al principio, se halla el noumeno o causa consciente, y lo enfatiza en itálica. Estos nómenos no pueden ser inconscientes, son un nivel de expresión de la vida que no ha sido obliterada en ese nivel. Por eso es un nómeno o causa de un fenómeno que sí puede aparecer como exento de conciencia
o cuando excepto no hay ninguno, o más bien con la conciencia obliterada, impedida, constreñida, esclavizada a su expresión material. Y entonces, estas fuerzas son las que dentro de ella, en el origen de cada una de ellas, está el nómeno consciente director de esas fuerzas, de las mismas. Ya le llamemos ángel, o Dios, espíritu, o demonio, poderes directores, aunque los mismos. Es decir, el nombre no es lo que importa. Lo que importa es la realidad de esa expresión del espíritu que rige conscientemente como un nómeno todos los fenómenos. Porque en realidad es una unidad que se manifiesta como diversidad. Y el 16, recuerden que estos son resúmenes de los distintos números que en la segunda parte del volumen primero de inglés, que constituyen en nuestra edición de la Doctrina Secreta en Español, el segundo tomo, pues ella dedicó a evolución cíclica y karma. Dos conceptos que son fundamentales de las enseñanzas de la fraternidad de adeptos o de la filosofía esotérica o de la doctrina esotérica. Los ciclos. Lo fundamental es que a cada gran ciclo de actividad o manifestación sigue un ciclo idéntico de reposo o desaparición aparente, porque lo que se sume en el origen, en la fuente de donde surgió todo, pero que objetivamente, igual que nos pasa con nuestros cuerpos físicos, se denomina la muerte de un universo. No hay muerte. Disuelve conscientemente su expresión porque ha llegado el momento del reposo. Estos ciclos alternos de actividad total y reposo total son los que se llaman manvántaras pralayas o mahamamvántaras, mahapralayas, los grandes, y los pequeños, pues pueden llamarse manvántaras también, pero no mahamamvántaras, manvántaras, kalpas, ciclos raciales, etcétera, rondas, los nombres que van dando qué división de ese Mahamamvantara nosotros estamos tratando de estudiar. Y entonces sí pueden haber pralayas menores en que no hay disolución, sino obliteración de la actividad del sistema manifestado que aparece como durmiendo, pero todavía manteniendo su estructura. Y aún pueden ser nada más que oscuraciones en que queda la vida, pero muy reducida, mientras que el foco de vida está en otro de los globos que bueno, por lo menos en nuestro sistema todos son 7, que son 7 aspectos de una grada. En la primera etapa, un primer globo muy sutil, uno segundo un poquito más denso, un tercero más denso y el cuarto lo más denso de ese ciclo, porque eso también es cíclico. Puede o no llegar al nivel físico. Los niveles medios de 7 grandes grupos, ya sean 7 rondas, 7 cadenas, 7 encarnaciones de la cadena planetaria, pues van a ser más materiales los cuartos, el primero muy sutil, el segundo menos sutil, el tercero igual. La misma gradación de un sistema de 7 planetas lo tienen todos los ciclos menores que hayan en el ciclo mayor,
ciclos menores en el ciclo mayor de esa respectiva etapa de manifestación o de Manvantara. Y esto es rítmico. Y una vez que una persona la desentraña, pues le es muy fácil comprender cualquiera de los ciclos incluidos dentro del ciclo que haya comprendido o que esté por arriba del ciclo comprendido. Comprendiendo uno, la clave para todos está a disposición de uno. Entonces, el primer párrafo nos dice: la evolución espiritual del hombre inmortal, interno, lo enfatiza, constituye la doctrina fundamental de las ciencias ocultas. Es el hombre lo fundamental, es el ciclo, como si dijéramos los ciclos, porque incluye, pero bueno, el ciclo de evolución humana, que incluye muchos ciclos de expresión y muchos periodos intermedios, etcétera, es el principal ciclo de todos los ciclos que se incluyen en esta ley de evolución. Porque el ser humano, la evolución humana, es la más importante de todas esas expresiones. Y muchos de los anteriores son nada más que preparaciones para llegar al nivel humano. Y muchos de los posteriores son nada más que las expresiones jerárquicas para poder seguir ayudando a este proceso evolutivo de este importante reino, que es el reino humano, el único que es individual y que adquiere internamente, como ella enfatizó, por sí mismo la inmortalidad. La expresión inmortal, porque la inmortalidad como dijéramos, es inherente. Todo es eterno y sus expresiones tienden inherentemente a la inmortalidad. Pero el centro de inmortalidad no solo se tiene que ir generando para llegar al nivel humano, sino que es el que se perfecciona por su inmortalidad en poder expresar la eternidad de la vida y la capacidad de expresar la vida en niveles materiales. Eso es lo que se aprende a través de esta inmortalidad humana. Y por tanto es la doctrina fundamental de las ciencias ocultas. Para reconocer aún lejanamente semejante evolución, el estudiante tiene que creer A, en la vida universal, una, es decir, la unidad de toda la vida. Por eso es una de las ideas fundamentales de cosmogénesis cuando empezamos a estudiar el proemio de la doctrina secreta. Es una creencia mientras no lo realicemos. Pero recuerden, es una creencia provisional, como todo lo que no podemos ahora abarcar. Es un anticipo de lo que tenemos que llegar a descubrir totalmente a través de nosotros mismos. Pero bueno, recuerden que tener fe o creer no es siempre una cosa negativa. Depende de con la madurez que nosotros apliquemos y la capacidad investigativa que nosotros apliquemos a lo que todavía no somos capaces de elevarnos a conocer, pero que no rechazamos ni aceptamos a priori. Es decir, que el ser ya es lo suficientemente expresivo de inteligencia, de la capacidad de pensar por sí mismo,
como para investigar y fundamentar su fe, su creencia. Es decir, no cree a la aventura, no cree porque alguien lo dijo. Fundamenta su creencia y su fe en una investigación racional, pausada, y bien estructurada, porque hay que estructurarla dentro de uno, de esa investigación, para que la creencia sea lógica, racional, probable y hasta con cierta certeza de que si no es exactamente lo que logramos nosotros incorporar como esa creencia, como esa fe, sino que estamos dispuestos, es decir, tenemos la disposición de continuar constantemente mientras vamos creciendo en amplitud de criterio, conciencia, investigación, etcétera, a rectificar lo que por limitación de nuestro actual estado de capacidad investigativa, de capacidad de razonamiento, sea necesario rectificar. Es decir, sin dogmatizar. Esta sí es la condición básica de todos los que tratamos de allegarnos al estudio de estas enseñanzas recibidas de los grandes seres. Todas las llegaremos a comprobar por nosotros mismos, pero bajo una inmadura y sobre todo no investigada serie de posibilidades y sin estimular nuestro razonamiento, nuestra lógica, nuestra investigación constante, es tan necio de dar por sentado de que ya tenemos la verdad, como que esa verdad la demos por sentado negando todo tipo de posibilidades ulteriores. Es decir, nosotros llegamos a un punto y puede ser que el primer punto no sea muy espiritual, porque nuestra investigación todavía es muy embrionaria. Pero si nosotros lo hacemos con mente abierta, si nosotros lo hacemos dispuestos a rectificar lo que veamos que fue o una ilusión óptica o una ilusión auditiva o cualquier otro tipo de ilusión de los sentidos, correcto. Pero tenemos que llegar a ciertos criterios, no a conclusiones. Otra palabra que sí tiene que eliminar el estudiante de la filosofía esotérica y del ocultismo teosófico. Nunca concluir. Seguir investigando y estar dispuesto a seguir investigando hasta un día, momento, encarnación, no sabemos lo que nos falta, en que podamos nosotros autorrealizar todo y la creencia se compruebe o se rectifique, pero no sea necesario seguir creyendo, ni sea necesario seguir teniendo fe, sino que se realiza totalmente la integridad de la ley y la integridad de su cumplimiento con la expresión de la evolución cíclica y kármica. Es decir, que eso tiene un punto culminante con respecto a cada etapa. Lo que estamos ahora viendo en la etapa de los 7 reinos y la evolución que culmina en la humanidad que alcanza la perfección, el adectado. Mientras tanto, mientras no alcancemos esa estatura, no podemos concluir ninguno de los aspectos que investigamos
Y no podemos convertir en dogma ninguna de nuestras creencias por fe razonada que hayamos alcanzado, sino que seguimos abiertos a que no lo hemos comprobado como vivencia, como realización de sabiduría divina. Y entonces, bueno, hay que creer en esta vida universal, una independiente de la materia manifestada o lo que la ciencia considera como materia actual. Por eso les digo, manifestada a nuestro sentido, es decir, la materia física. Recuerden que por muy sutil que sea y por muy alto que lleguemos en esa investigación, mientras hay una manifestación, un ciclo de manifestación, ningún espíritu es totalmente independiente, sino relativamente independiente. Y por ello la vida una sí total es la que es independiente de todo el espacio en cuanto al ciclo de manifestación, porque está relacionada, pero no es el espacio. Lo que tiene una relación con ese espacio. Esto es difícil de poner en palabras, pero trátenlo de profundizar ustedes. Y entonces aclara entre paréntesis, o lo que la ciencia considera como materia, porque no es la materia, no es la materia como los puntos originales del espacio, o la primera expresión del espacio diferenciado. Cuidado, allí sí podemos entonces también caer indirectamente en un dogma, de negación. Siempre hay una relación con el espacio, porque por eso hay manifestación, pero no con el nivel de la materia de este plano físico, cuando nada más que es un nóumeno de fenómenos físicos. Ahora, la segunda condición o la segunda necesidad de algo que tenemos que creer mientras no completemos nuestra evolución, recuerden, humana, recuerden, que en las inteligencias individuales, el inciso B es, en las inteligencias individuales tenemos que creer en las inteligencias individuales que animan a las distintas manifestaciones de este principio. Es decir, ninguna expresión del espíritu en el universo manifestado que anime manifestaciones de ese principio uno de vida universal, pues puede ser independiente de la expresión de una entidad o de una inteligencia que se manifiesta al menos como con una característica de individualidad visto desde aquí abajo, que también eso es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado cómo lo interpretamos. Es decir, lo que los seres humanos llaman Dian Chohan, de deidad o Dios o santidad superior o adepto, etcétera. Fíjense, son distintas denominaciones que van obteniendo de acuerdo a la estatura del vehículo de expresión de esa vida universal durante las manifestaciones de ese principio. Es decir, mientras dura un Manvantara, para hablarlo en un idioma más de teosófico, ¿no? Durante todo un periodo manvantárico, los directores, toda la dirección, vamos a decir en más abstracto, toda la dirección del proceso de evolución es realizado por jerarquías de seres inteligentes vistos individualmente, aunque ellos en un aspecto superior han trascendido la individualidad constreñible y tienen una serie de manifestaciones jerárquicas que no son individuales. Pero en sus manifestaciones
de estos planos de abajo del sistema solar, pues aparecen como inteligencias divinas, que son, por tanto, una expresión individual, es decir, con una expresión aparentemente separada. Recuerden, es maya, pero lo es. Hay que tener estas dos fundamentales creencias. Si no, nos volvemos materialistas y por tanto ignorantes de lo que es la verdadera ley del universo, que es esta dual manifestación de espíritu y materia. Aunque no sean una dualidad en lo eterno. En la realidad total, no. Son una unidad, es la seidad. La vida una está estrechamente relacionada con la ley una, claro. Es la contrapartida de la vida una es que expresa una ley una, que gobierna el mundo de la existencia. Esa ley es karma, es ley de acción. ¿Se dan cuenta? ¿Que se expresa como reacción enseguida? Sí, toda acción va seguida de una reacción. Claro, en nuestra relativa capacidad actual. Recuerden que en la capacidad del universo, la reacción de toda acción o el efecto de toda causa puede tardar millones de años, miles de millones de años. Pero en realidad, karma está actuando constantemente y equilibrando constantemente. Así que en sentido exotérico con X, externo, en sentido externo exotérico, esta es simple y literalmente acción. Porque nosotros la traducimos mucho como acción y reacción. Pero en realidad, en lo exotérico, nada más que se ve la acción, la reacción no es fácilmente realizada y mucho menos comprendida. De ahí que haya tantas tergiversaciones de la ley kármica. Esotéricamente, sin embargo, es decir, en lo exotérico sí es acción que causa o causa que produce un efecto o reacción. Esotéricamente es una cosa por completo distinta. En sus efectos morales de mayor alcance. Es la ley de retribución infalible. Y fíjense cómo lo pone en mayúsculas, ley de retribución. Infalible. No puede fallar. Aunque puede el estudiante, el que se asoma a esta sabiduría por primera vez sobre todo, o con poca evolución, para poder culminar rápidamente en lo que llamamos la liberación de la rueda de nacimientos y muerte, o el conocerse a sí mismo, pues en ese sentido interno es ley de retribución infalible. Para que no quede duda, retribuye lo que sea, bueno, malo, regular, pero infaliblemente. Pero eso nada más que puede comprenderse y comprobarse en altos niveles de evolución cada uno de nosotros, como es natural, en las enseñanzas que se dieron al mundo en 1875 a través de Blavatsky, Olcott, etcétera, como sociedad teosófica. En la primera ondulación de la vida renaciente, fíjense, primera ondulación. Si ustedes recuerdan lo que estudiamos de cosmogénesis, vimos que la primera estancia nos habla de un estado total de reposo desde nuestra percepción al menos. Y en esa, ¿cómo se llama? En esa situación, es que en las palabras aquí
En ese estado, vamos a decir, de final de un pralaya, se nos anuncia que está al terminar ese estado de total disolución, de total reposo. Pero en la segunda ya se nos dice, todavía no ha empezado, pero ya se ve que va a empezar. Y ya entonces se empieza a nombrar a esta primera expresión de la, o primera ondulación de la vida renaciente. Ese va a ser lo que en el Tíbet y en el Oriente se llama Swabhabat, o porque la V suena más bien como U, Swabhabat o Swabhabat, porque el final debe ser igual, más o menos, aunque estos sonidos yo no los sé en sánscrito y puede ser que esté diciéndoles un disparate. Y entonces, ¿cómo se designa a este Swabhabat? Que es la primera ondulación, ya después toma otros nombres, pero ahí en la primera ondulación, la primera vibración, vamos a decir, y por tanto la primera onda de esa serie de vibraciones, es la radiación mutable de la tiniebla inmutable, inconsciente en la eternidad. Fíjense que qué rejuego de palabras para decirnos que va a ser lo primero que se muda, que se muta dentro de una inmutabilidad totalmente inconsciente en la eternidad. Y ese es uno de los aspectos que entre la segunda y la tercera estancia nosotros estudiamos bajo ese nombre de Swabhabat. Pasa en cada nuevo nacimiento del cosmos. Cada nacimiento del cosmos tiene esa primera ondulación, tiene esa primera vibración. Pasa al nacimiento de un estado inactivo a otro de actividad intensa. Es decir, va de un extremo al otro. Y por ello es que es un proceso que en cierto aspecto transforma totalmente el espacio aparentemente indiferenciado. O realmente ahí sí está en la realidad. Indiferenciado en un espacio aparentemente manifestado. Pasa en cada nuevo renacimiento del cosmos de un estado inactivo a otro de actividad intensa. Se diferencia, aunque no hay diferencia verdadera, en maya, y comienza entonces su obra a través de esa diferenciación. Nosotros somos parte de esta diferenciación, pero ya en un estado, figúrense, de total culminación de aquello que parecía que no se iba a diferenciar de nuevo o que había desaparecido para siempre. Y sin embargo, resurge. Esta obra, es decir, esta acción de algo que estaba inactivo, su primera acción que va a cambiar de inactividad total a actividad intensa. Eso es lo que es karma. Porque es lo que es fundamental, la acción para que el universo despierte. Que en un sentido más, vamos a decir, más reposado, cuando vamos a contemplar la ley kármica, nos dice que en el alcance extremo, el alcance mayor, es retribución infalible. Es decir, va a compensar todo lo que la acción pueda desequilibrar durante el ciclo de manifestación, y va a garantizar que al volver al pralaya, al volver a cesar su expresión,
va a regresar retributivamente todos los efectos. Es decir, si un reino empezó a tratar de despertarse del reino mineral, va a cumplir toda la evolución vegetal en ese periodo de Mahamandvantara y va a poder, después de la disolución y otro reposo, otro sueño, otra disolución aparente, va a expresarse en el reino animal a la siguiente etapa. Y el que era animal va a expresarse en humano. El que era el último reino elemental va a expresarse en reino mineral y así sucesivamente. Karma es lo que hace que todo ello sea esa expresión de la acción fundamental. Los ciclos son también dependientes de los efectos producidos por esta actividad. Es decir, todos los ciclos se rigen por ese karma. El átomo cósmico 1 se convierte en 7 átomos en el plano de la materia. Pero sigue siendo 1. Pero aparece como 7 átomos. Y el reino humano, pues aparece igual, una sola mónada humana, que es la vida una, mirada en el nivel humano, va a desenvolver 7 rayos, 7, ¿cómo se dijéramos? ¿Cómo se le llama? 7 grupos de mónadas, no me acuerdo, ahora tiene su nombre, pero bien, no importa. 7 grandes agrupaciones monádicas para expresar 7 razas en 7 continentes, en 7 rondas, en 7 periodos mundiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada más que karma. Acción de ese ciclo, todo inteligente y todo complementario. Y cada uno de los 7 es transformado en un centro de energía. Ese mismo átomo se convierte en 7 rayos en el plano del espíritu y las 7 fuerzas creadoras de la naturaleza, radiando de la esencia raíz. Es decir, los 7 colores, las 7 expresiones de conciencia, las 7 expresiones materiales, siguen una el sendero de la derecha, el polo que llamamos activo, positivo, eléctrico, y otras el de la izquierda, separadas hasta el fin del kalpa, y sin embargo en estrechos abrazos. ¿Qué las une? Karma. Porque en realidad no están separadas. Recuerde que son polarizaciones vibratorias. Los átomos emanados del punto central emanan a su vez nuevos centros de energía, los cuales bajo el aliento potencial de Fohat, la expresión del fuego del espíritu como energía primaria, después también se van a diferenciar en 3, Fohat, electricidad, kundalini, prana, electricidad, kundalini, principian su obra de adentro a afuera y multiplican otros centros menores. Y vamos a dejarlo en ese punto porque si no, no quiero dejar de esperar. Fíjense cómo es una unidad que sigue apareciendo como multiplicidad en 7 de 7 de 7, sub 7, etcétera. Entonces continuaremos en el segundo renglón de la página 180. Hemos avanzado poco, pero el próximo domingo, que es
Loto Blanco, Día del Loto Blanco, tendremos nuestra dedicación a nuestra fundadora HPB, aunque en otros vamos a tener las lecturas que ella pidió, haremos alguna referencia a eso para los que no estuvieron, si alguno no ha estado, pero como cae domingo, tenemos una serie de actividades que nos van a permitir celebrar el Loto Blanco por todo lo alto. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermano, al que saludó. Gracias, hermano. Sí. Ya, entonces, adelante, Ernesto. Gracias, gracias. Sí, hermano, tenía dos preguntas sobre el tema de hoy. Dime. Al final de este capítulo dijimos ahorita, al final del estudio, que el átomo se convierte en 7 rayos en el plano del espíritu y las 7 fuerzas creadoras de la naturaleza. Hermano, ¿cuáles serían esas 7 fuerzas creadoras de la naturaleza? Mira, los nombres no importan. Son niveles que nosotros todavía no llegamos. Date cuenta que esto es la primera diferenciación. Y por ello, nosotros la llamamos en el nivel humano, por ejemplo, los 7 rayos: voluntad, sabiduría, actividad, como si dijéramos, aspectos de la expresión de la conciencia humana que llamamos por esos nombres. En el nivel como dijéramos, de la sustancia, de la materia, no sabemos en esos niveles tan abstractos qué nombres puedan tener. Y ya aquí son tantos múltiplos de 7. Date cuenta que eso es en el primer plano, que es el Adi. Eso se va multiplicando 7 por 7 por 7. Por ejemplo, en número de átomos, los 7 primeros forman las primeras moléculas del plano Adi. Pero eso después se potencia. Y en el plano Anupadaka ya es 7 por 7, 49 átomos ultérrimos del plano Adi. Es un plano, digo, es un átomo del plano Anupadaka. Cuando tú vayas llevando esas potencias a la elevación de 7 a la tercera potencia, cuarta, cuando tú llegas al plano físico, son millones de átomos ultérrimos. Eso está en obras como Fundamento de Teosofía y en Química Oculta y en otras obras teosóficas. Para eso tenemos que ir allí, pero yo creo que el nombre yo no recuerdo. Yo no me sé nada de memoria en la teosofía porque eso es una intelectualidad que no sirve, mijo. Lo que sirve es poderlo comprender. Sí, realizar más bien. La comprensión es un nivel todavía intelectual. Poder llegar a la realización de que es una ley y que la ley es totalmente rítmica y que ofrece, por tanto, una expresión del ritmo de la vida en el espacio y que es karma. Aunque en ese nivel no podamos comprender si es la vida de que se encierra en estas expresiones de lo que llamamos materia en el plano físico, porque ahí no le podemos llamar ni sustancia. Es tan sutil que imagínate. Pero bueno, aún allí debe de haber alguna retribución a la vida encerrada en esa sustancia o en esa modificación del espacio. Pero en el ser humano, sí, un ser humano que evoluciona, como ya tiene una dosis relativa de poder responder a sus circunstancias de vida de una manera en que puede escoger por lo menos 2 o 3 o 4 distintas posibilidades, eso engendra una responsabilidad. Si escoge con acierto, un karma de incentivo de su vida y de expresión de su vida.
que es lo que llamamos un karma bueno. Y si es contraria a su propio progreso, pues vemos un karma que le llamamos negativo o que le va a dar dificultades para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque él tiene que llegar a realizar su propia conciencia y su propia evolución por sí mismo. Ese es el sentido que tiene y la razón que tiene toda esta, como si dijéramos, ley, o todas estas expresiones de lo que llamamos entonces en plural después leyes, pero sigue siendo nada más ley de evolución, que es karma, que es acción. El nombre no creo que te vaya a decir nada, ni puedes hacer nada con el nombre en ese plano, que ninguno de nosotros llega conscientemente todavía. Es decir, no hemos podido reascender. Lo que es útil para nosotros en estos momentos es cómo podemos reascender cada uno por sí mismo para poder completar el ciclo de evolución humana y poder ascender al nivel de jerarquía que inmediata que sigue al reino humano, que es la jerarquía de los hombres celestes, el nombre que le dio HPB en la doctrina. ¿Alguna otra cosa, mijo? Así, hermano, al final del capítulo anterior sobre los modos de movimiento, la fuerza, dice, los poderes planetarios superiores aparecen a los ojos del vidente bajo dos aspectos, el subjetivo como influencias y el objetivo como formas místicas. Aquí usted nombró, hermano, que estos son los ángeles, los adeptos. Hermano, ¿por qué son masculinos la mayoría y no femeninos esas formas místicas? No, no, ellos ya no tienen que ver con el sexo. Eso es lo primero. Pero si se expresan en ciertas formas, las más sagradas son las formas femeninas. Hay un trabajo de HPB, lo que yo no me acuerdo los detalles, no me pidas detalles porque acuérdate, esta no tiene memoria. Pero si tú buscas los escritos coleccionados, hay sobre una serie de referencias a los adeptos femeninos. Y se sabe que no solo en tradiciones de la India esotérica antigua, es decir, de la India previa a la degradación en el hinduismo brahmánico, ya con sus castas, con sus dogmas. Antes de esos dogmas, en la India védica y quizás prevédica en cuanto a escrito, los Vedas parece que primero fueron de tradición totalmente iniciática, oral. Y quizás en un idioma que no fuera el Sensaro o alguno de estos que no se sabe. Pero bueno, yendo al punto. Hay adeptos femeninos, pero son tan sagrados, parece que su labor tiene que ver con esto, con leyes de la sustancia y todo eso. Eso no se perdió. Hay referencias, pero muy malas en esa, es decir, muy limitadas en esas tradiciones más ocultas. Y ella afirma que sí. Mientras hay la apariencia, no solo las influencias, sino la apariencia, hay adeptos femeninos, pero parece que es muy sagrado y no se habla de ello. Porque tienen que ver con, pueden hacer, vamos a decir, pueden manejar la procreación de la naturaleza. Eso es muy sagrado y el ser humano tiene muy, es decir, muy degradado la función creativa de la misma, por ejemplo, maternidad, etcétera, y de la forma en que se abusan de las mujeres, como se les veja. Eso engendra karmas muy terribles y es lo que ha ensuciado el sexo y ha ensuciado la función reproductora. Se tiene que rescatar, se tiene que elevar antes de que desaparezca, porque nada puede desaparecer con el karma tan complejo que hay. La mayoría de los dogmáticos, por ejemplo, en este país que hay una proliferación de dogmas por las líneas cristianas y judaicas, lo que quieren es a la fuerza tener leyes que lleven a la cárcel al que ayude a una mujer a abortar y a ella misma también,
si viola la ley, hay una serie de cosas tan horribles. Lo único que hay como decía, que promover es que la mujer considere sagrada su misión, que la mujer sea protegida en su misión y que la mujer sea la que no pueda concebir que ella puede, por cosas a veces totalmente mundanas, eliminar la vida que se ha formado dentro de ella, pero también debe estar protegida para que nadie la viole y la fuerce a tener una criatura de una bestia que la ha violado, porque son cosas psicológicamente imposibles de obligar, porque puede producir más daño en la salud mental de ese ser que el tronchar una vida. Así que todo eso tiene que ser con sabiduría. La forma ignorante en que se está enfrentando todo eso, y sobre todo dogmática o materialista exclusivamente, las dos son dos extremos que se unen en ignorancia. Es lo que pienso, ¿no? Ahora, de que existe, busca ese escrito de HPB y verás, ella lo habla, pero también muy veladamente y no da detalles. ¿Algo más, mijo? Gracias, hermano. Adelante, Sergio. Dígame, Sergio. Micrófono. Micrófono. No se escucha, está Sergio, no se escucha. funcionando. Sergio, no se le oye el micrófono. Parece que no funciona o está desconectado. Mira, a ver. No se le oye todavía. Lo puede Revisa poner el por volumen. escrito. Revisa el volumen. O manda un mensaje. O póngamelo en el chat. Hágame la pregunta, con mucho gusto se la respondemos. Perdón, Gaspar, que alguien quería saber las claves para entrar a la oración. Ahí están puestas en el chat. Que lo busquen en el chat, que ahí están las claves. Gracias. Gracias. Sí. Gaspar, mientras Sí. le puedo hacer una pregunta. Espérese, que ya entra ahora. Bueno, ¿Por qué se habla de aspectos morales de karma en el sentido esotérico? Mire, los aspectos de karma, como es natural, los hay que están a la altura de la capacidad mental promedio actual del ser humano. Pero hay otros niveles, como estos mismos que estábamos hablando, de la procreación, lo sagrado del acto sexual, etcétera, que la humanidad no puede comprender en su estado actual de evolución, y que darle las consecuencias de todas esas violaciones sería tan cruel, o podría eso mismo afectar la evolución mental, que es preferible hasta cierto punto tratar de que se enfatice que es un acto de creación, que es un acto muy profundo desde el punto de vista espiritual, etcétera. Ahora imagínense, si eso es una función tan física como es la procreación, imagínense los misterios de la conciencia evolucionante. Son todavía más imposibles de comprender en nuestro estado de evolución actual, y nos llevaría a quizás a horrorizarnos de nosotros mismos o a no podernos comprender. Aparte, mucho de lo esotérico de cualquier tema y de cualquier ley no tiene posibilidad de ponerse en los idiomas actuales. Cuando la conciencia humana se vaya adentrando más en los niveles de sí mismo, en el autodescubrimiento que tenemos que hacer de nosotros mismos, todo lo que es esotérico irá adviniendo a la conciencia vigílica del ser que está evolucionando. Y eso es
lo que podemos, yo creo, más apresurar si nosotros de verdad nos aplicamos al estudio de nuestra propia conciencia. Tratamos de penetrar en nosotros mismos a niveles más altos que lo de la personalidad o más internos que la personalidad. Nosotros podremos avanzar mucho en entrar en las causas de las etapas de evolución de cada uno de nosotros, porque todos nosotros tenemos ciertas etapas de evolución y eso se puede acelerar y se acelera el reascenso hacia la liberación de la rueda de nacimiento y muerte, y sobre todo a la decisión que tiene que tomar quien se acerca a ese portal superior, lo que se vio en la voz del silencio en el seminario de Costa Rica, que tenemos que nosotros tomar en las manos la decisión de si egoístamente nos vamos a descansar o inegoístamente soportamos el peso de la manifestación sin necesidad, sin ser un ciclo necesario ya para nosotros, pero para acelerar la redención de la vida una en el reino humano actual. Porque claro, cada reino tiene esa una posibilidad o una necesidad kármica de hacer algo. La nuestra es elevarnos desde la humanidad al hombre celeste, a una sola expresión de la vida, como una jerarquía que pueda auxiliar el logos para el siguiente ciclo, la siguiente encarnación del logos planetario nuestro y la siguiente humanidad nuestra. No sé si hemos... Ok, gracias. ¿Algo más? Sí, gracias entonces, Sergio. ¿Algo más? Bien, entonces... No, Gaspar, A ver, le quería Mirce. preguntar. Dime. A lo mejor es muy sonsa la pregunta, ¿no? La tendría que saber a esta altura. El átomo ultérrimo, ¿a qué se refiere usted? ¿Al primero? Sí, el ultérrimo de cada plano es la expresión más alta, o vamos a decir, o más pequeña del espacio dentro de ese plano. Hay 7 planos, hay 7 átomos ultérrimos. El átomo ultérrimo del plano físico, ese es el que se muestra en química oculta, fue el que pudieron investigar Besant y Leadbeater, pero hay un átomo ultérrimo del plano cámico, hay un plano ultérrimo del plano mental, hay un átomo ultérrimo del plano búdico, un átomo ultérrimo del plano átmico, del plano anupadaka, y el átomo ultérrimo del plano Adi, por ser el primero del sistema, es el átomo ultérrimo del sistema solar, de los 7 planos del sistema solar. Es decir, el que está formado por una sola, vamos a decir, un solo punto de atención de la conciencia logoica. Una cosa incomprensible para nosotros. Y es el que inicia todo el proceso, de los cuales el átomo Adi tiene 49, el átomo Anupadaka 7 a la tercera potencia, porque 49 es 7 al cuadrado, es así, hacia abajo, y el átomo físico te da millones de átomos ultérrimos del plano ádico. Y eso lo entendí, lo que le explicó a Okay. Ernesto. Gracias, gracias, Gaspar. ¿Alguien más? Bien, bueno, hermano, en 1 hora y 10 minutos. Ahí están todos los usos horarios, los que puedan y quieran participar. Gracias. La oración de sanación.
que la Orden Teosófica de Servicio de México hace todos los domingos. Tenemos la misión de dirigir hoy esa oración que ustedes saben que también estamos empezando en todos los domingos con una dedicación por la paz del mundo, dada la situación crítica que hay en el mundo. Y después pedimos por todas las personas enfermas que nos han dado ya nombre, aunque se puede añadir antes de que empecemos también cualquier nombre que ustedes quieran. Ya hasta ayer Lucila había recibido una lista de esos hermanos y hoy se van a aceptar los que también se conecten si no lo habían podido dar. Si lo dieron, nada más que si acaso quieren verificar, nos lo pueden preguntar y lo buscamos. Los tenemos y ya los últimos domingos se ha hecho así en orden alfabético y es muy fácil buscar por el inicial del nombre, del primer nombre de la persona, no los apellidos. Y entonces, pero los tenemos para que cualquier persona que tenga duda o que no tenga la certeza de que se llegó a tomar su nombre, que tenga la seguridad antes de que empiece el servicio. Unos 20 minutos, 15 minutos, pero hay tanto sufrimiento también de enfermedad, aparte de del sufrimiento de la guerra, que pedir por los seres y pedir por todas las criaturas que están sufriendo, pues puede dar una energía para disminuir ese sufrimiento. Le damos las gracias a todos. Vamos allá a parar la... Hay una pregunta en el chat. ¿Quiere Dime. que se la lea? Sí, léemela. Buenas tardes, dice Patricia Chávez. Una pregunta. Usted comentó que los estudios que realizaron del agua es materia muerta. Entonces, ¿la viva tendría mejores visión en el microscópico? No, Patricia, me interpretaste mal o yo lo hablé incorrectamente. Disculpa si te di esa. No, los estudios que se han hecho sobre el agua han demostrado que el agua expresa vida, por tanto esa vida es inteligente. Y yo nombré a Emoto porque lo hemos nombrado anteriormente y lo hemos explicado en más detalle. Hoy no, hoy lo hicimos como una referencia, perdona, porque te di, parece que una mala interpretación. Mira, Emoto hizo, como si dijéramos, puso agua en distintos depósitos y a los depósitos le puso etiquetas de alabanza, de amor, de cosas positivas, o le puso etiquetas de insultos, vejaciones, y eso se pone a congelar. Y también se le puso música positiva de grandes compositores como Beethoven, por ejemplo, la Quinta Sinfonía, la Sinfonía del Karma, la Novena, la Oda a la Alegría de Chile, etcétera, o música de, vamos a decir, de desarmonías o de formas groseras de expresar esas desarmonías. Y entonces todo lo que es positivo, esos cristales del agua, el agua cristaliza cuando se congela, son cristales preciosos, cristales que parecen a veces obras de arte. Todo lo que se hizo todo lo que se cristalizó en aguas que se le había insultado, que se había vejado o habían puesto música no superior, no mística, no espiritual, pues son cristales horribles, se ponen no cogen brillo, etcétera. Es decir, es todo lo contrario. Toda agua vive, a no ser que se le dé un veneno, porque aún el reino mineral es susceptible de ser envenenado. Eso se ha demostrado desde el principio del siglo XX por Chandra Bose. Esos experimentos de Chandra Bose no están completos, pero sí están sintetizados por Annie Besant en su libro Un estudio sobre la conciencia. Pero bueno, en la época de Annie Besant, Emoto no existía. Emoto es del fines del siglo XIX, XX y principios del siglo XXI. ¿Algo más?
¿Sí ha quedado No, claro? no hay nada más. No, no hay nada más. Ok. Bueno, entonces tengan ustedes, ya les digo, una buena semana a los que no vean la semana y muchas cosas buenas también para los que puedan estar con nosotros. Gracias. Ahí está, como dijo José, las coordenadas para poder entrar, también es por Zoom, a la Orden Teosófica de Servicio de México en 1 hora, en estos Gracias. 5 minutos en estos momentos. Tengan Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, hermano. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gaspar. Muchas gracias. 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 Gaspar. Gracias. Gracias. Gracias, Gaspar. Gracias.